No había un predicador más grande en los tiempos del Señor que el mismo Señor. Solamente lo que tenía eran 12 apóstoles. En este tiempo no ha habido un predicador más grande que el mensajero de este tiempo. Y si usted seguida piensa, y todo el mundo piensa, bueno, si él era el profeta, entonces esa congregación que debe tener tenía el hermano Branham allí era una congregación grandísima. Él dice, en algunos mensajes cuando está predicando en el tabernáculo, él dice, si todos los que no son de esta congregación se saliesen fuera de aquí, yo me quedaría solamente predicándole a un par de docenas aquí. ¿Por qué? Porque la congregación de allí, donde el hermano Branham estaba, era un par de docenas. Un par de docenas quiere decir de 25 a 50 personas. ¿Qué le parece? Y era el profeta. Pero miren las cosas grandes que Dios hizo desde allí. Y allí fue el alimento almacenado. Ellos tuvieron allá que hacer un local bastante grande, un local como, más o menos como este, de 400 a 500 personas, acomodo el local, pero no era por causa de la congregación de allí, porque la congregación de allí era un grupito pequeñito, era por causa de los cultos que el hermano Branham daba allí, los cultos especiales para almacenar el alimento, y entonces venían hermanos de diferentes pueblos y de diferentes estados y se llenaba el local. Pero si él le tenía que predicar a la congregación de él nada más, mire, había como los que hay aquí o menos que los que hay aquí. Yo he estado allí, en estos días yo estuve allí en un culto un miércoles, y lo mismo miércoles y domingo, más o menos la misma cantidad, y habían igual o menos de los que hay aquí presente en esta mañana. Y siempre pensamos, si Dios está haciendo una cosa grande y si va a hacer alguna cosa grande, tiene que ser a través de gente grande o de grupos grandes. No, porque fíjese, si va a ser preparado una imprenta para producir un mensaje semanal, y si quien la tiene es un millonario, pues puede producir un mensaje semanal, o puede producir más, porque puede pagar empleados y puede tener una buena imprenta. Pero Dios no obra de esa manera, sino que Dios obra en forma sencilla, en forma humilde, y a través de grupos pequeños y a través de gente pobre. Y ahí es que Él se glorifica y manifiesta su poder y hace el milagro. Bueno, miren a ver si no es un milagro. Aún en Venezuela, que tienen un equipo sencillo, y de un grupo pequeño como el grupo de Fajardo, como el hermano Adalberto, aunque la imprenta no pertenece al grupo de Fajardo, la imprenta, más bien Dios la puso en manos del hermano Adalberto, y está independiente de las congregaciones. Esa imprenta más bien es de la novia. Y la puso en las manos del hermano Adalberto para que la administre como Dios le dirija. Y entonces la novia, pues, cada cual aporta individualmente, cada cual aporta para ese trabajo que es para la novia. Y ahora es un milagro que nosotros podamos semanalmente venir a los cultos, oír la palabra predicada desde aquí y llevarle un mensajito escrito del profeta. Después lo leemos durante la semana, y cuando regresamos de lo que leímos, lo más probable oiremos predicado desde el púlpito. Oh, eso es una grande bendición para la novia, y habernos tocado esa bendición a nosotros. Pero fíjese cómo Dios obra. El grupo que pastorea el hermano Adalberto allá es un grupo igual o más pequeño que el de nosotros aquí en Ponce, pero mire cómo Dios está obrando. Al pastor de allá le ha puesto en las manos una imprenta. O sea, es una cosa maravillosa. ¿Y para quién? ¿Para él? No, para mí, para usted y para todos nosotros. Oremos mucho por el hermano Adalberto,
para que el Señor le supla todo lo que él necesite en esa imprenta y le multiplique todo lo que haya allí. Él ahora pronto está en investigaciones, en trámites para comprar la imprenta para beneficio de la novia, y ese equipo le vale como $12,000. Él dice, él ve que la novia pues quizás no le pueda proveerle ese dinero, deberíamos de nosotros hacerlo, pero él dice, pero yo vendo una casa que tengo por allá y compro ese equipo. Él sabe que está trabajando para la novia. Mensualmente se gastan bastante dinero. Es probable que se esté gastando de $1,000 a $2,000 mensualmente en este trabajo para la novia, así es que cada uno de nosotros pongamos el mayor interés en esta obra que Dios ha puesto aquí en Puerto Rico para beneficio nuestro y beneficio de los hermanos de la América Latina. Haga lo más que pueda, porque esto es trabajar en la obra del Señor. Ya que usted no puede irla a traducirla ya, ni puede irle a escribirle en maquinilla o ayudarle en algo, ayudemos entonces en lo que podamos. Actualmente yo tengo en el fondo para imprenta, lo que ustedes han dado durante este mes, hay $150 que, juntamente con lo que ustedes darán hoy domingo y lo que dieron el viernes, lo que han dado, entonces se juntará todo y se lo llevaré el martes allá. Ahora, póngale que haya de 150 más lo de ahora, algunos $200. Yo creo que si pudiéramos llevar, eso es mensual, en este mes, que fue el primer mes que hemos empezado, pero imagínese llevarle este dinero mensualmente, eso sería como decirle, te lo llevamos mensualmente, así es que mándanos un librito mensual. Pero yo creo que queremos un librito semanal, así es que él también dirá, traigan lo que vayan a dar semanalmente para poder sacar los libros. Yo creo que $200 sería lo que deberíamos llevar semanalmente y no mensualmente. Así es que yo espero que cada uno vea la necesidad que tenemos nosotros, porque si no llevamos nada, no nos van a dar nada. O sea, si la novia no hace nada, entonces no se le puede dar a la novia lo que necesita. Aunque el hermano Adalberto está dispuesto hasta vender la casa, una casa que tiene, él tiene dos, piensa venderle una para ponerlo en la obra de la imprenta, pero no le vamos a dejar toda la carga a él, porque él podrá vender su casa y comprarle ese equipo que tiene, pero después hay que seguir comprando papel y tinta, y quizás más tarde haya que pagarle algún sueldo a los hermanos que trabajan allí, que tienen esposa y tienen hijos. Así es que yo creo que siendo de beneficio para toda la novia, vamos a tomar la parte que nos corresponde y no a dejarle la carga al hermano Adalberto. Siempre es bueno hacerle saber cómo están los negocios en la obra del Señor, los negocios del Señor, tanto en lo espiritual como también en lo material, porque todo esto que vemos que son trabajos en lo material, son para beneficio espiritual de la novia. Usted sabe, algún día pues nos cerrarán aquí el local, algún día no se podrán sacar más libros, pero usted ya los tendrá en sus manos, y ya usted los habrá leído y habrá recibido el beneficio de lo que fue predicado por el profeta. En esta mañana vamos a estar puestos en pies
Hay algo muy importante, y es que nosotros venimos aquí a adorar al Señor y a escuchar su palabra. ¿Y sabe usted una cosa? Todo eso que usted viene a hacer puede perderlo y puede ser hecho en vano si usted no está preparado para hacerlo cuando está aquí adentro. Y entonces son aplicadas las palabras del Señor que dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Por eso es que nosotros le abrimos aquí el local antes de que comience el devocional. Se supone que esté media hora antes abierto, y eso es para el beneficio de usted, para que usted entre en el Espíritu y esté preparado. Y me he dado cuenta que a algunos se le ha pasado por alto eso. El diablo no ha dejado que vean la importancia de usted entrar media hora antes para prepararse con el Señor. Sépase que esto es parte del mensaje también. El profeta lo dijo, y como lo dijo el profeta, él sabe por qué lo dijo. Él sabe que es para nuestro propio beneficio y para que cuando adoremos el Señor reciba la adoración, y cuando Él nos hable, nosotros captemos lo que Él nos habla y lo llevemos al corazón, y que no se nos quede aquí en la mente en una forma intelectual. Todas estas cositas yo se las recuerdo para que ustedes no se dejen engañar del diablo, sino que enseguida que se abre, entren aquí para prepararse con el Señor, para entrar en comunión con el Señor. Yo les digo esto de una manera, en forma de consejo, no regaño. A mí no me gusta regañar, sino aconsejar para que usted reciba la bendición que viene a buscar. No venimos aquí a perder el tiempo, y no vamos a dejar que el diablo nos haga perder la bendición que el Señor nos tiene. Abran los ojos en ese sentido y estén a la expectativa. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Levíticos capítulo 23, Levíticos capítulo 23 del 9 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Levítico 23 del 9 al 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, y segareis su mies, la cosecha, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual mecerá el homer delante de Jehová, para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. El siguiente día del sábado es domingo, el día que le sigue el sábado. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Oremos al Señor en esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana ante tu santa y gloriosa presencia estamos, y te damos gracias, oh Dios, por tus bendiciones. Gracias por esta bendición de poder estar aquí congregados, adorando y glorificando tu nombre y escuchando tu palabra. Señor, háblanos en esta mañana y edifícanos a todos, Señor. Dios eterno, en tus manos estamos y te lo pedimos en el nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo, William Marion Branham. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar sobre el tema la gavilla mecida. De eso fue que leímos en esta mañana, sobre el tiempo de la cosecha, de la siega. Y en ese tiempo de la siega,
se tomaría una de las gavillas, el trigo es así, crece en plantas que es como el arroz, en espiga. Entonces, en el tiempo de la cosecha, se tomaría una gavilla, un manojo, un masito de trigo, el primer fruto, o sea, el primer fruto que llegaba a madurez. Usted sabe que el que sabe de siembras, él si tiene una plantación de tomates, él cuando ya ha llegado el tiempo, la temporada de la siega, en el comienzo de esa temporada, pues él va por la siembra y ve que algunos tomates ya están maduros, pero otros todavía están verdes. Entonces, él puede tomar esos tomates que están maduros y esos son los primeros frutos de la siega. Esas son las primicias. Entonces, en el trigo también es así. Entonces, en el tiempo de la siega, que eso tiene su mes, hay meses para sembrar, temporada para sembrar, y hay temporada para crecimiento, el crecimiento de la plantación. Y hay la temporada, el tiempo para cosechar lo que se sembró. Y cuando se iba a comenzar la cosecha, cuando había llegado el tiempo de la cosecha, entonces el primer manojo, o sea, los primeros granos de trigo, espigas de trigo que habían llegado a madurez, entonces se tomaban y se llevaban al sacerdote. Se llevaba ese mazo de espigas de trigo a donde el sacerdote, y el sacerdote lo tomaba en el día octavo, día domingo. No día sábado, sino día octavo. Lo tomaba, y en esos días de la siega habían unas fiestas especiales. Entonces, ese día estaba señalado para llevar a cabo esa fiesta y tomar las gavillas y mecerlas delante del Señor y mecerlas delante y sobre el pueblo. Entonces luego el pueblo se iba y llevaba a cabo la cosecha, pero primero tenía que hacer eso. Esto es una enseñanza en lo espiritual para el pueblo del Señor. El profeta, hablándonos acerca de ese gran misterio, de esas fiestas que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento, él nos enseña acerca de la gavilla, del tomar la gavilla, ese manojo de trigo, y mecerlo delante de Dios, y después mecerlo sobre el pueblo. Todas esas fiestas del Antiguo Testamento, esas fiestas mostraban que vendría en lo espiritual algo en medio del pueblo de Dios. Fíjese, encontramos la fiesta de los tabernáculos en la Biblia. Y luego en esta edad de la Odisea, en esta última edad, entonces encontramos que ha habido la fiesta de los tabernáculos, porque fue en el día número 7. Es más, hasta vemos que le fue puesto al tabernáculo allá de Indiana, Branham Tabernacle. Así es que vemos que todo esto estaba mostrando algo que vendría en lo espiritual. Y aún todavía en el milenio, la fiesta del milenio es la fiesta de los tabernáculos. Porque el milenio es el milenio número 7. El milenio número 7 son los 1000 años de paz que vienen sobre la tierra. Y lo mismo que sucedió en medio de la iglesia en este tiempo final, en esta séptima edad, ocurre allá en el milenio. Fíjese, en medio de esta séptima edad, ¿quién estaba? Dios manifestado en carne humana. Y fue echado fuera. Y hubo una batalla.
Y luego, al terminar la séptima edad, hubo un juicio en lo espiritual. Por eso ese mensaje, yo acuso a esta generación. Luego también todo esto está tipificado en la séptima edad, así como estaba tipificado en el Antiguo Testamento en la fiesta de los tabernáculos. Luego, en lo literal, fíjese, allá fue en los tipos, en el Antiguo Testamento. Acá en la dispensación de la gracia está mostrado en lo espiritual en la séptima edad. Y luego en esta nueva dispensación que nosotros hemos comenzado, en la cual hemos entrado, eso será en lo literal durante el milenio. 1000 años de paz, y allí en ese tiempo de 1000 años de paz, Dios estará allí, en medio de su novia, fiestando espiritualmente con su novia y viviendo con su novia en paz allí. Pero al final del milenio pasa lo mismo que pasó al final de la edad de la Odisea. El diablo es suelto y hace allá como él quiere y engaña a toda la gente menos a los escogidos. Y los levanta en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios, lo cual ha hecho en este tiempo. Está suelto en este tiempo. El diablo será suelto al final del milenio. Allá él reunirá a todos los muertos de él, los cuales serán resucitados para luego venir el juicio final. En este tiempo, al final de la Odisea, el diablo está suelto, buscando a quien devorar, y está reuniendo a todos sus muertos, a todos los que pertenecen a esas denominaciones muertas. Los está reuniendo ¿para qué? Para formarle la guerra a los escogidos de Dios. Lo mismo que hará después del milenio. Ve usted todo esto que está sucediendo hoy en día, y este concilio ecuménico y todas estas cosas, esto que está sucediendo espiritualmente, esto ocurrirá literalmente también allá. Porque los tipos tienen que cumplirse exactamente como están tipificados. Pero Dios allá entonces destruye al diablo, y el diablo actualmente está destruido. Con la palabra ha sido destruido, y a los escogidos no hay quien los engañe. Los escogidos están en victoria, y ellos, el diablo con su gente, están muertos espiritualmente hablando. Y eso es lo que pasará allá también. El Señor los matará a todos, y luego viene que serán juzgados todos, y luego cada cual cogerá su lugar, y los hijos de Dios entonces vivirán eternamente aquí sobre la tierra, y ya no habrá más diablo, ya no habrán más hijos del diablo molestando, y ya no habrán más problemas ni más peleas. Porque para que haya una pelea, ¿qué pasa? Se necesitan que hayan 2 personas, a lo menos 2, y que sean enemigos. Porque mire, cuando somos hermanos y somos amigos, cualquier cosita que pase entre nosotros, eso no es una pelea. No podemos decir que estamos peleando el uno con el otro, sino que hemos tenido algunas diferencias, que no nos hemos entendido en algunas cosas, pero eso lo arreglamos. Pero la pelea que hay entre Dios y el diablo, y la pelea, la lucha espiritual que hay entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, esa no se arregla en amistad. Esa es arreglada por el Señor cuando los destruye a todos y los echa al lago de fuego. Así es que Dios arregla a su enemigo, y a los que le siguen a él también, a los que siguen al enemigo. Bueno, entonces, en esta fiesta se llevaba a cabo en el día número 8. Era el día en que la gavilla era mecida delante de Dios, y luego delante del pueblo, y entonces luego venía
la cosecha para todo el resto de las demás gavillas. Vamos a ver entonces en lo espiritual cómo fue mecida la primer gavilla, y luego veremos cómo fue mecida la segunda gavilla, y veremos cómo serán mecida esa gavilla será mecida sobre el pueblo para que todos entremos en la cosecha. El profeta dice en la página 14 del mensaje titulado Ya ha salido el sol, no sé cuánto lo tienen. Dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que os doy, al lugar la posición que os he dado, note esto, la posición, al lugar la posición que os he dado, ahora háblale a los hijos de Israel, que cuando llegues a este lugar en particular que te he prometido, te tomaré. Cuando llegue allá en esta tierra, ahora hablando natural aquí, tipificando lo espiritual, hablando en lo natural aquí, hablando de trigo en lo natural, pero tipificando trigo espiritual, cuando se vaya a cumplir en lo espiritual. Y segareis su mies, segar es cosechar, has recibido lo que te dije. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos el día siguiente del día del reposo. Si hubiere algún ritual santo, debería de surgir en el día del sábado, el cual es el séptimo día de la semana. Si alguna cosa ritual santa debía de ser en el día séptimo, que era el sábado, que era el día en que se congregaban para ese gran día. Pero aquí dice que no sería sábado, sino que sería domingo, el cual es sábado. Pero notaron ustedes en esta conmemoración, mecerlo en el primer día de la semana, la gavilla, lo cual era la primera de tus simientes que tú sembraste. Cuando crece y se madura, cortas la gavilla y la llevas al sacerdote, y deja que él la tome y la mesa delante del Señor para que seas acepto, que eres aceptado. Has venido con tu gavilla y él la mecerá delante del Señor, no en el sábado, el día séptimo, sino el primer día, lo cual llamamos domingo, Sunday, día del sol. Por supuesto, esa era una palabra romana, lo cual ellos lo llamaron el día del sol, Sunday, que es domingo. Eso es una palabra romana que ellos le llamaron día del sol. Ustedes saben, por causa de sus dioses. Mas ahora ha cambiado. No es Sunday. No es Sunday. No es día del sol ya más. Sino un día del Hijo. No son, sino son. Se parecen las dos. No día del sol, sino día del Hijo. Cuando uno le escribe es cuando único puede uno notar la diferencia, que uno se escribe con S-U-N y la otra se escribe con S-O-N. Una quiere decir sol y la otra quiere decir hijo. Ya no es el día del sol, sino el día del Hijo. Dios cambió la cosa. El día del Hijo, que ese grano de trigo, el primero de Dios,
levantado de entre los muertos, será mecido sobre la congregación, que nosotros somos su simiente, y esa es la primicia de la simiente de aquellos que durmieron, mecido sobre el primer día de la semana. En el domingo Él resucitó, Cristo, dio a Dios y ascendió a lo alto en presencia de la gente. Jesucristo fue la primer gavilla, fue el primer grano de trigo. Recuerde que los granos de trigo son los hijos de Dios. Entonces, usted ha visto en la Biblia que la Biblia dice que el campo es el mundo es el campo, y el trigo son los hijos de Dios, los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del diablo. Bueno, pues el trigo, en el tiempo de madurez, en el tiempo de cosechar, el primero que llegaba a madurez, ese era tomado, era mecido delante del pueblo, y mecido delante del Señor y delante del pueblo, sobre el pueblo, y entonces esperando que los demás llegasen a madurez. Madurez es perfección. Cristo fue el primer grano de trigo que llegó a la total perfección. Él fue perfecto. Entonces, ese primer grano de trigo era Dios manifestado en carne. Fue mecido allí delante del pueblo. Fue manifestado allí. Estuvo en medio de ellos. Fue mecido delante del Señor cuando se manifestó en carne. Y luego fue mecido sobre el pueblo en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estaba en Cristo, se metió dentro de aquellos hermanos, aquellos 120, en el día de Pentecostés. Vamos a seguir aquí. Noten, ese fue el primer grano de trigo de Dios, que había sido levantado de entre los muertos. Está hablando de Cristo. El primer grano de trigo de Dios. Por el poder vivificador de Dios, Dios vivificó su vida, le levantó de entre los muertos. Y Él fue la primicia de aquellos que durmieron. La primicia. Aquí hay algo muy importante. No sé si en esta mañana se lo pueda decir. Él fue la primicia de aquellos que durmieron, los cuales pertenecen al Antiguo Testamento. Él era esa gavilla. Ese es el por qué ellos tenían que mecer esa gavilla, por cuanto era el primero que viene a madurez. Fue el primero que llegó a madurez, la estatura de un hombre perfecto. Allí estaba. Un hombre perfecto. No había nada en él de imperfección. Había llegado a la total madurez. Por cuanto era el primero que viene a madurez. Era el primero que tenía la plenitud de Dios metido dentro de su cuerpo. ¿Ve? Era el primero que llegaba a la perfección total. Era el primero que experimentó la manifestación plena de Dios en carne. Y fue movido como una conmemoración de acción de gracias a Dios, creyendo que el resto de ellos vendrían, o sea que el resto de los demás granos de trigo, que son los hijos de Dios, llegarían a la madurez también, o sea, a la perfección. Y era una señal. Y hoy día, por cuanto Él era el primer hijo de Dios en llegar a completa madurez para estar en Dios,
Él fue arrancado de la tierra y es mecido sobre la gente. ¡Oh, qué elección gloriosa! Por el poder vivificador. El primero, aunque en lo cual él había sido tipificado muchas veces, como veremos más tarde que él fue tipificado. Pero esto es realmente la primicia de los que durmieron. Él fue mecido sobre la simiente prometida que tenía promesa de vida. Él fue mecido en el día de Pentecostés, cuando allí vino un sonido del cielo como un viento recio, poderoso, mecido, y fue mecido sobre la gente pentecostal que estuvieron arriba en Pentecostés, esperando por la bendición que venía. Y para ser mecidos nuevamente, nos damos cuenta en este día final, conforme a Lucas 17:30, en el día del Hijo, nuevamente en los días que el Hijo del Hombre se manifestare o mecido nuevamente sobre la gente. Bueno, aquí hay una cosa muy tremenda y muy gloriosa para el pueblo del Señor. Cristo fue el primero que llegó a madurez. Él fue la manifestación de Dios en carne en aquel tiempo. Fue mecido sobre el pueblo, fue mecido delante de Dios en aquella ocasión cuando estuvo allí. Pero luego cuando murió y resucitó y ascendió a los cielos, Él fue quitado de aquí de la tierra. Y en el día de Pentecostés fue mecido nuevamente. Fíjese, fue mecido cuando estuvo manifestado en carne humana. Estaba siendo mecido allí en medio del pueblo. Estaba siendo manifestado allí en medio del pueblo. Entonces, allí estaba el Espíritu Santo en carne humana, manifestándose en medio del pueblo. Y Él dijo que estaba con ellos. Él estaba con ellos. Entonces, la promesa para ellos era que no solamente iba a estar con ellos como estaba en esa ocasión, sino que estaría con ellos y en ellos, dentro de ellos. Aquella gavilla, luego de ser quitada de aquí de la tierra, luego vendría y se metería dentro de aquellos otros granos de trigo. Y al meterse dentro de ellos estaba siendo mecida esa gavilla sobre aquellos 120. Y tenía que seguir siendo mecida esa gavilla a través de las 7 edades de la iglesia sobre todos los hijos de Dios, esperando que algún día todos ellos llegasen a la total madurez. O sea, esperando que ellos llegasen a la perfección. Cuando esta gavilla ha sido mecida a través de las edades, esto daba el crecimiento a esa planta de trigo, a esos hijos de Dios. Fueron creciendo y creciendo, pero nunca llegaron a madurar todos. Solamente el que maduró fue el Señor Jesucristo. El resto creció bastante, pero nunca llegó a la total madurez. O sea, nunca llegó a la perfección. A través de las 7 edades de la iglesia, ninguno llegó a la perfección. Y la Biblia nos dice que ellos esperan por nosotros, porque ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Entonces, fíjese, ellos no pudieron llegar a la madurez, pero ellos con fe esperan llegar. Y para ellos poder llegar, ellos esperan que nosotros lleguemos primero, porque ellos sin nosotros no pueden llegar. Porque ellos cuando estuvieron vivos sobre la tierra, no pudieron alcanzar la total madurez. Eso estaba ordenado para el grupo de escogidos que viviera en este tiempo final, los cuales llegarían a la total madurez, a la total perfección. En el día de Pentecostés, descendió sobre ellos, fue mecida sobre ellos la gavilla que había llegado a la perfección.
y ellos recibieron una porción del Espíritu Santo, no la plenitud, solamente una porción, porque era para crecer. Entonces, seguimos adelante y veremos algunas cositas más adelante por aquí. Dice, ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y de toda la enseñanza que nosotros tenemos, y confirmación de la palabra de Dios, por la palabra de Dios, por señales, por maravillas, vemos hoy día que en el libro de Lucas aquí, que según acabamos de citar, Lucas 17 y verso 30, y Malaquías 4 y las diferentes escrituras con las cuales estamos familiarizados, que esa palabra nuevamente es mecida sobre la gente. Que las tradiciones muertas de los hombres están muertas, y el Hijo de Dios vive nuevamente con el bautismo del Espíritu Santo en medio de nosotros mismos y está dándonos vida. Dios manifestado en carne nuevamente, otra gavilla siendo mecida en medio del pueblo de Dios. Lucas 17:30, Malaquías 4. Todas esas escrituras que es Dios manifestado en carne, en un profeta, manifestándose en medio de la iglesia, siendo otra gavilla, otro grano de trigo que ha llegado a madurez, que ha llegado a la perfección. El primero fue Cristo. Después de Cristo, ninguno de los apóstoles pudo llegar. Pero el séptimo mensajero llegó a la perfección, llegó a madurez. Y he ahí un hijo que ha llegado a la madurez. He ahí un hijo que llegó a madurez. Lucas 17:30, Malaquías 4 y todas esas escrituras que nos señalaban que otra gavilla, otro hijo llegaría a madurez. Otro hijo de la familia, otro hijo del grupo de grano de trigo llegaría a madurez en el tiempo final. Fíjese usted en una cosa. En este tiempo de la tarde fue que llegó a madurez ese grano de trigo. Y en este tiempo de la tarde, en el día 8, fue que fue tomado ese grano de trigo, fue mecido delante del pueblo y luego fue tomado de aquí de la tierra. El Señor se lo llevó. Entonces, fue mecido ya. Dios manifestado en carne, cumpliendo todas esas escrituras, eso fue Dios meciendo esa gavilla delante del pueblo. ¿En qué día? En el día 8. No en el séptimo día, sino en el día 8. Que llegado a madurez en este tiempo, fue mecido delante del pueblo cuando estuvo manifestado en carne, así como pasó allá. Pero ahora falta que ese grano de trigo, esa gavilla, sea mecida sobre el pueblo nuevamente. Como fue mecido allá en el día de Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo, o sea, el mismo Espíritu que estuvo en Cristo en aquella gavilla, tenía entonces que ser mecida sobre el pueblo y ellos ser llenos del Espíritu que había estado en Cristo. Y ahora, esta gavilla que ha madurado en este tiempo, este grano de trigo que ha madurado, será mecida nuevamente sobre los escogidos, sobre el resto de los granos de trigo, para que lleguen a madurez. Y el mismo Espíritu que estuvo dentro de él, el cual es el Espíritu de Dios, y Dios es Espíritu, Dios que estuvo en él en toda su plenitud, ese mismo Espíritu que estuvo en él, que es Dios, tiene que ser mecido, tiene que ser derramado sobre el resto de los granos de trigo en este tiempo de la cosecha. Y en esta ocasión no será una porción del Espíritu,
sino que será la plenitud del Espíritu Santo. Esto está tipificado en muchos lugares en la Biblia. Y esto nos enseña a nosotros que somos la gente más privilegiada de todos los tiempos. ¿Usted cree que los discípulos recibieron mucho en el día de Pentecostés? Ellos recibieron las primicias del Espíritu, una porción del Espíritu, las arras del Espíritu. Y con una porción ellos no llegaron en ninguna de las edades a madurez, porque era para crecimiento hasta que llegara el tiempo de la cosecha. Cuando llegara el tiempo de la cosecha, entonces otra gavilla sería mecida, Dios se manifestaría en carne en toda su plenitud en alguno de los granos de trigo de este tiempo final, en el que llegase a madurez, y ese fue el profeta. Él llegó a la perfección, él llegó a la estatura de un hombre perfecto, y en él se manifestó la plenitud. Entonces el mismo espíritu que estaba en él tiene que venir sobre el resto de los granos de trigo, y viene en toda su plenitud. Eso es lo que estamos esperando, la plenitud de Dios. Ya tenemos los primeros frutos, o sea, la primicia, que es el bautismo del Espíritu. Pero ahora nos falta la plenitud del Espíritu. Y esta gavilla que ha madurado en este tiempo, será mecida ese Espíritu que estaba dentro de él, será mecido sobre los escogidos y serán llenos del Espíritu de Dios. Y entonces, ¿qué es eso? Eso es llegar a madurez nosotros también. Eso es llegar nosotros también a la perfección. Ahora yo les voy a buscarle en algunos lugares por aquí. Ya hemos visto que Dios estuvo en toda su plenitud en el mensajero. Ahora yo les voy a buscar en el mensaje titulado La estatura de un hombre perfecto. Yo les voy a buscar estas cositas para que usted las vea más claramente. Dice el profeta en la página 15 del mensaje La estatura de un hombre perfecto, dice: la primera cosa que se necesita es nacer de nuevo. Tiene que ser transformado, y después de la transformación entonces el individuo será una nueva criatura. Ahora va en la vía correcta. ¿Ve usted? La persona, para comenzar a crecer en esta estatura del hombre perfecto, con lo primero que él comienza es con el nuevo nacimiento, que es el bautismo del Espíritu Santo. Para comenzar tiene que comenzar con eso, con nacer de nuevo. Esa es la vía correcta. Entonces, ese nuevo nacimiento lo que hace es que lo transforma por dentro. De una vieja criatura lo convierte en una nueva criatura, una nueva creación. Y el primero de esa nueva creación, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. Él fue el primero de esa nueva creación, y entonces el Señor ha estado creando nuevas personas. Él ha estado creando gente nueva. ¿Cómo? A través del bautismo del Espíritu Santo. Él ha estado creando gente nueva y ha estado formando su pueblo, su cuerpo, su iglesia. Y al nacer de nuevo, entonces el escogido comienza a crecer espiritualmente hablando. Ya recibió una transformación interior por dentro. Aquí hay algo muy importante, fíjese. La primer gavilla fue Cristo. Luego, ese mismo espíritu que estuvo en Cristo tuvo que venir en el día de Pentecostés. ¿Para qué? Para hacer una transformación en el interior del ser humano, para producir el nuevo nacimiento espiritual en el corazón de cada persona. Entonces, la persona sigue caminando hacia adelante, creciendo con estas diferentes virtudes de parte de Dios, como ustedes la pueden ver ahí, que son
para comenzar tiene que nacer de nuevo, y con el nuevo nacimiento, ¿qué le viene? Fe. Luego de fe, virtud. Luego de virtud, ciencia. Luego templanza. Luego paciencia. Luego temor de Dios. Luego amor fraternal, la séptima. Y luego de eso, ¿qué pasa? La piedra angular. ¿Y la piedra angular qué es? En el individuo. En esa obra que Dios hace en el individuo, porque esas virtudes que son manifestadas en la persona, esas virtudes son del Señor, no son suyas, son del Señor, y el Señor, estando dentro de usted, comienza a manifestar a través de su vida esas virtudes, y usted comienza a crecer espiritualmente y a ver al Señor manifestarse en su vida. Luego que todo esto está funcionando correctamente, entonces viene la piedra angular, que es el número 8. Recuerde que el número 8 siempre es el importante. El número 8, ¿qué es? Vamos a ver qué dice el profeta que es ese número 8, después que la persona ha tenido todas estas virtudes manifestadas en su vida. Página 45. Yo le podía leer la 19 también, que habla acerca del bautismo del Espíritu. Fíjese, se comienza con el bautismo del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Luego, ya en la página 45 dice el profeta: en el tiempo de la tarde habrá luz. ¿Ve usted? Entonces es cuando viene Cristo, el Espíritu Santo. Jesús viene y toma su lugar a la cabeza de la iglesia. Entonces es cuando Él resucitará esta iglesia siendo su propio cuerpo. Ahora, aquí hemos leído esto, está hablando no del individuo, sino de la iglesia como grupo. Y entonces en el tiempo de la tarde que viene, ¿quién? Cristo. ¿Quién? El Espíritu Santo en toda su plenitud, en carne humana, en la carne del séptimo mensajero ahí dentro. Y entonces, ¿qué hace? Entonces es que se coloca, toma su lugar a la cabeza de la iglesia, toma su lugar como la piedra angular. Dios manifestado en carne humana es la piedra angular para la iglesia, para la novia. Y Dios manifestado en toda su plenitud en usted, metido dentro de usted, el Espíritu Santo plenamente en usted, es la piedra angular para usted como individuo. Pero para la iglesia como grupo, es el Espíritu Santo en carne humana en el profeta. Pero usted como individuo es el Espíritu Santo en carne humana, ¿en quién? En usted, en la carne suya. Ahora fíjese, aquí se encuentra el cuerpo. Y Dios espera que nosotros como individuos crezcamos igualmente como Él formó la iglesia o su iglesia. Ve, el mismo plan que Él desarrolla en la iglesia, lo desarrolla en cada uno de nosotros como individuos. Entonces aquí al final, ahora va a hablar como individuo, dice: entonces Pedro dijo, primeramente fueron 7 cosas, fe, virtud, ve usted, ya viene subiendo. Ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal, y luego el amor de Dios, el Espíritu Santo. Cristo en la forma del Espíritu Santo viene sobre usted en el bautismo verdadero del Espíritu Santo. Fíjese, después que están todas estas virtudes manifiestas en su vida, entonces, ¿qué dice? Entonces, el amor de Dios, el Espíritu Santo, Cristo en la forma de Espíritu, viene sobre usted en el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Muchas personas que no entienden cuál es el plan de Dios y cómo Dios va perfeccionando al individuo así como perfeccionó a la iglesia, entonces se pone a pensar, pero entonces cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y nací de nuevo, entonces aquello no fue el verdadero bautismo del Espíritu Santo. El Señor está enseñándonos algo muy importante,
Y Él nos está hablando de dos cosas. Y es el mismo Espíritu, pero el nuevo nacimiento es el bautismo del Espíritu Santo. Es una porción de Dios en usted. Pero acá cuando usted llega a la presencia, es dentro de usted. Entonces, es cuando usted ha llegado a la perfección y entonces Dios se manifiesta en carne humana nuevamente. Como se manifestó en Cristo, se manifestó en el profeta en carne humana. ¿Por qué? Cristo llegó a la perfección, era perfecto. El hermano Branham también llegó a la perfección y entonces la plenitud estuvo en él. Y luego cada uno de nosotros llegaremos a la perfección total y entonces Cristo, el Espíritu Santo en toda su plenitud, se meterá en usted, se manifestará en usted. Entonces, ¿qué será? En Cristo era Dios manifestado en carne humana, Dios hecho carne. En el hermano Branham era Dios manifestado en carne humana, Dios hecho carne humana, Dios hecho hombre. Y en usted y en mí, ¿qué será? Dios manifestado en carne humana también, Dios hecho hombre, no solamente ahora en un cuerpo, sino en muchos cuerpos. Está oculto aquí en esto que el profeta dice. Y fíjese, para ser transformados por dentro, ¿qué fue lo que necesitamos? Necesitamos que aquella gavilla que se manifestó en carne humana, era manifestado Dios en carne humana ya, que aquel espíritu que estaba dentro de él, aquella vida que estaba dentro de él, viniera a nosotros, entrara dentro de nosotros, y al suceder eso, ¿qué sucedió? Trajo un nuevo nacimiento, una transformación interior en nuestras vidas, en nuestras almas. Nosotros estamos esperando en este tiempo una transformación de nuestros cuerpos físicos. Si para que viniera una transformación interior fue necesario que el Espíritu que estaba en Cristo se metiera dentro de nosotros, ahora para una transformación de nuestros cuerpos, ¿qué necesitamos? Que el Espíritu que ha estado en la segunda gavilla, que es el mismo Espíritu que estuvo en la primera, porque es el mismo Dios, que ahora se manifieste, se meta dentro de nosotros en toda su plenitud. Y entonces, ¿qué va a producir? Va a producir una transformación de nuestros cuerpos, una transformación exterior también, para irnos de aquí. Hemos estado viendo todas estas cosas y hemos crecido espiritualmente, pero tenemos que llegar a la total perfección. Ya tenemos las primicias y fuimos transformados por dentro. Ahora esperamos la plenitud y seremos luego transformados por fuera también y nos iremos de esta tierra. Fíjese, las primicias es el bautismo del Espíritu Santo. Como vino el día de Pentecostés y viniendo a cada corazón. La plenitud del Espíritu es el bautismo del Espíritu Santo plenamente. O sea, el revestimiento, se lo voy a describir aquí en las diferentes formas que nosotros lo conocemos. O sea, el revestimiento, lo cual estamos esperando. O sea, la doble porción de la cual hemos hablado. O sea, la adopción. O sea, en palabras más claras, Dios encarnado en usted y en mí, como estuvo en Cristo y como estuvo en el hermano Branham, lo cual no ha estado en ninguno de los que vivió a través de las edades. Solamente estuvo en Cristo, en el hermano Branham y próximamente en usted y en mí. Cristo era la palabra hecha carne, por eso la plenitud estaba en él. El hermano Branham era la palabra hecha carne, por eso la plenitud estaba en él. Y la novia está siendo hecha la palabra.
Y cuando la novia totalmente sea la palabra, o sea, usted como individuo, cuando usted sea la palabra como individuo, palabra sobre palabra, entonces, ¿qué pasa? La plenitud de Dios estará manifiesta en usted. ¿Y cómo es que nos convertimos en la palabra? El profeta dice que nos convertimos en la palabra a medida que recibimos la palabra. Y por eso es que nos congregamos, y por eso es que leemos los mensajes, y por eso es que oímos la palabra predicada para recibirla, y a medida que la vamos recibiendo nos vamos convirtiendo en la palabra. Y llegará el momento en que usted como individuo será la palabra plenamente. Entonces, será también la plenitud de Dios manifiesta plenamente en usted, porque usted entonces ha llegado a la perfección. Hoy tenemos las primicias, dice Pablo, y dice, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, a saber, la redención de nuestros cuerpos. ¿Ve usted? Porque es en esta etapa, cuando recibimos la plenitud, es entonces que luego viene la transformación de nuestros cuerpos. Y dice que toda la naturaleza gime esperando ese momento. Y Pablo dice, nosotros que tenemos las primicias, nosotros que tenemos el bautismo del Espíritu Santo, nosotros que tenemos una porción del Espíritu, no la plenitud, sino una porción, gemimos esperando que llegue ese momento en que la plenitud estará sobre los hijos de Dios. Y entonces cuando eso esté, viene la transformación para los hijos de Dios. Y cuando viene la transformación para los hijos de Dios, entonces esa es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ese es el momento de la adopción. Y luego en el milenio participaremos de esa manifestación gloriosa. O sea, estaremos manifiestos allí como hijos de Dios, como personas perfectas, donde tendremos 1000 años allí para disfrutar de lo que hemos recibido. Aquí cuando recibamos la plenitud, luego de recibirla vamos a tener poquito tiempo para usarla. Vamos a tener poquito tiempo para que esa plenitud se manifieste en nosotros. Va a ser poquito tiempo, pero después que nos vayamos de aquí y regresemos vamos a tener 1000 años. El profeta dice que estábamos esperando por ese momento del día de redención. El día de redención, página 62 de los sellos. Aquí el profeta nos habla de lo que es el día de redención. Aquí leyendo al final, él dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados para el día de la redención. Estamos sellados con las primicias, con el Espíritu Santo, ¿para cuándo? Para el día de la redención. Perdón, para el día en que la cosecha sería llevada a cabo. Están todos los hijos de Dios que recibieron las primicias, están sellados, tienen el sello, esperando hasta este día, en donde entonces seremos transformados luego de haber recibido la plenitud. Ahora dice el profeta, ahora retengan esa palabra redención, porque hasta el día en que el libro de la redención haya sido abierto y el Redentor venga para reclamar su posesión, nada puede romper ese sello. No contriste usted al Espíritu Santo, haga más bien las cosas que agradan a Dios, porque el libro está sellado y usted también está sellado. El Espíritu Santo mismo es el sello. Entonces lo voy a dejar por aquí. Fíjese,
Un sello significa, ahora estas son las palabras que sacamos del diccionario, una obra consumada. Eso significa un sello, una obra consumada. Ahora, cuando el séptimo sello es roto, el misterio de Dios que ha estado sellado en estos 7 sellos misteriosos es entonces finalizado hasta el día cuando ese sello sea roto y sea revelado lo que está por dentro. Este es el tiempo, el día de redención. El día de redención, el tiempo de redención es el tiempo cuando el libro fue tomado y los sellos fueron abiertos. Estamos viviendo en el día de la redención, en el tiempo de la redención. Estamos viviendo en el tiempo en que nuestros cuerpos serán transformados y en el tiempo en que los cuerpos de aquellos que durmieron en Cristo serán transformados también. Por lo tanto, hasta este día, este sello, las primicias estarían, el bautismo del Espíritu Santo estaría en cada uno de los hijos de Dios. Pero luego que concluyera este tiempo, entonces aquellos que tenían el Espíritu, las primicias, recibirían la doble porción, o sea, la plenitud. En el mensaje titulado La Señal, el profeta dice, en la página 5 y la página 21 y la página 45 dice, la señal no existía hasta el tiempo de la tarde, y este es el atardecer de la edad en que vivimos. Este es el atardecer para la iglesia, este es el atardecer para mí, este es el atardecer para mi mensaje. Ya estoy muriendo, me estoy mudando, y este es el atardecer del Evangelio. Hemos venido a través de justificación, etcétera, pero este es el tiempo cuando la señal tiene que ser aplicada. La señal para el creyente en este día es el Espíritu Santo. La señal para el creyente en este día es el Espíritu Santo. Dice en este día. Sabemos que estamos en una nueva dispensación, en otro día. Otra dispensación, no en la dispensación de la gracia, sino en la dispensación del reino, en la dispensación de la palabra. Fíjese, hay 3 éxodos, 3 dispensaciones, y en cada dispensación y en cada éxodo ha habido un profeta, y a través de ese profeta es que Dios ha llevado a cabo su éxodo. Y en cada dispensación ha habido una señal. La señal en el tiempo de Moisés, esa primera dispensación de Dios manifestado como Padre, fue la sangre sobre el dintel. La señal en el tiempo de la gracia, Dios manifestado como Hijo de Dios, la señal fue el bautismo del Espíritu Santo, o sea, las primicias del Espíritu, lo cual estaba tipificado en la sangre allá. Y en esta tercera dispensación, la señal también es el bautismo del Espíritu Santo, pero plenamente, en plenitud. Por eso dice el profeta, la señal no existía hasta el tiempo de la tarde. Estamos en el tiempo de la tarde, pero sabemos que el bautismo del Espíritu Santo, las primicias, existían. En el tiempo de los apóstoles, en el día de Pentecostés y a través de la primera edad, existía la señal del bautismo del Espíritu Santo. Existía el bautismo del Espíritu Santo, las primicias. Pero el profeta dice que la señal de esta hora, la señal de la tarde, no existía hasta el tiempo de la tarde, hasta este tiempo. Entonces, si no existía, no es entonces el bautismo del Espíritu Santo como primicias, sino que es el bautismo del Espíritu Santo en plenitud. En plenitud. Entonces, vamos a seguir adelante para ver algunas cositas más, porque esto es muy importante.
El profeta dice, hablando de este mensaje, la señal, él dice, he esperado todo este tiempo para darles este mensaje. Fíjate, este mensaje fue después de los sellos, fue en el 63. Y él estuvo esperando por todo ese tiempo hasta que los sellos fueran abiertos y luego esperó algún tiempo más para después darle este mensaje. Porque es tiempo para aplicar la señal. Ya tenemos la señal del segundo éxodo. Tenemos la señal de la segunda dispensación. ¿Cuál es? El bautismo del Espíritu Santo. La primicia. Pero necesitamos tener la señal del tercer éxodo, que es el bautismo del Espíritu Santo pleno. La plenitud de Dios encarnada en usted y en mí. Por lo tanto, esto es más importante de lo que nosotros nos podemos imaginar. Ahora mire cómo dice el profeta en estos mensajes, en el mensaje titulado Desesperación. Él predicó por la mañana, predicó este mensaje, la señal, y por la noche predicó el otro mensaje, Desesperación. Los dos van juntos. Dice en la página 5, y ahora el Espíritu Santo completo es en toda su plenitud. Y el Espíritu, Dios es Espíritu. Y ahora el Espíritu Santo completo visita a la iglesia manifestando a Dios en carne humana. Igual como hizo antes de la quema de Sodoma, lo cual fue un tipo. Él apareció a Abraham. Todas las cosas que no había hecho a través de las edades de la iglesia, ahora las está haciendo, volviéndonos a la palabra, porque todos los mensajes tienen que estar conectados con toda palabra, o con toda la palabra. Y en los últimos días, los 7 sellos han sido abiertos. No queda ninguno por ser abierto, todos están abiertos. Han sido abiertos para reunir todas las cosas que habían sido pasadas por alto a través de las edades. Y así juntar todo esto en un solo cuerpo, la novia. Porque todos aquellos que vivieron en esas edades no podían ser perfeccionados sin que esta iglesia, la novia de los últimos días, fuese perfeccionada. Y así perfeccionarlos a ellos. Y entonces todos juntos ser raptados. La señal, Jesucristo, el Espíritu Santo está entre nosotros. Debemos reverenciarlo. Allí estaba la señal, dice él. Cuando está hablando allí dice, la señal, el Espíritu Santo, Jesucristo, está entre nosotros. ¿Cuál era la señal? Dios encarnado, el Espíritu Santo en toda su plenitud dentro del profeta. La señal en usted, ¿qué será? La señal de esta tercera dispensación. Dios en toda su plenitud dentro de usted. Esa es la señal de esta tercera dispensación. No hay rapto para ninguno que no tenga la plenitud en Él. Ahora usted pensará y dirá, pero todavía yo no la tengo. Pero estamos siendo perfeccionados para tenerla. ¿Y cómo es entonces que vamos a tenerla? Fácil. Dice el profeta, cuando usted cree su palabra, la señal estará sobre usted. Y eso es lo que Él está haciendo, dándonos su palabra. Y estamos oyendo su palabra y estamos recibiendo su palabra. Entonces, a medida que recibimos su palabra, ¿qué pasa? Estamos siendo hechos la palabra. Nos estamos convirtiendo en la palabra. Y hoy usted es más palabra de lo que era ayer. Porque hoy usted ha oído y ha recibido más palabras de la que ya había recibido. Y cada día usted va recibiendo más y más palabra de Dios. Y cada día que va recibiendo más, usted se va convirtiendo cada día más en la palabra de Dios hasta que plenamente
se convierte en la palabra y entonces la plenitud de Dios estará en usted. Oh, esto es tan sencillo que uno se queda maravillado. Viene ese momento en que llegaremos a la total perfección. Él nos está perfeccionando. Estamos madurando. Estamos creciendo espiritualmente en madurez. No estamos creciendo en grupo, pero estamos creciendo en madurez. Estamos creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Estamos siendo perfeccionados, pero ya pronto, cuando lleguemos a hacer por completo la palabra, entonces veremos que ese mismo espíritu que estaba en el profeta estará en usted plenamente y hará las mismas cosas que hizo a través del profeta. Y entonces ahí, eso será la tercera etapa en usted. Y entonces el mundo verá a Dios manifestado en carne humana nuevamente, así como lo vieron en los días del Señor Jesucristo, así como lo vieron en el hermano Branham. Pero fíjese, allá no lo reconocieron, tampoco en este tiempo lo reconocieron, tampoco a la novia la van a reconocer, la van a más bien a perseguir. Pero gloria al Señor, que podemos decir como dijo el Señor: Padre, guárdalos del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y Él dijo: donde yo voy, quiero que también ellos estén. Así es que nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que nos pueda pasar aquí, porque nosotros no somos de aquí. Nosotros somos de otro mundo, de otro lugar. Y la gente si supiera que aquí en medio de esta tierra hay gente que no son de este mundo, se asustaría. Ellos dicen, y ellos creen que hay gente que no son de este mundo metidos aquí. Pero es que Dios hace las cosas tan sencillas que ellos, sabiendo, imaginándose que hay gente de otro mundo que están aquí, no saben ni quiénes son. Pero el que no es de aquí, sabe que no es de aquí. Sabe que es de otro lugar. En una ocasión vino uno que no era de aquí, pero cuando apareció, todo el mundo decía: nosotros conocemos de dónde es este. Él dice que no es de aquí. Él dice que descendió del cielo y nosotros sabemos que él es hijo de María. Pero él no era de aquí. Cualquiera puede decir: yo sé de dónde usted es. Bueno, usted lo que sabe es de dónde es este cuerpo. Usted lo único que sabe es de dónde nació este cuerpo y sabe quién es el padre terrenal de este cuerpo. Pero lo que no sabe es de dónde es el que está dentro de ese cuerpo. Y usted que está dentro de ese cuerpo, usted es un hijo de Dios y ha venido de Dios. Ve, así es que no es de aquí. No es de aquí. De aquí son los que fueron hechos aquí a través de la perversión aquella que fue hecha entre la serpiente y Eva. Esos sí son de aquí porque esos fueron hechos aquí. Vinieron de aquí, pero los hijos de Dios vienen de arriba, de lo alto. Por eso, uno sabiendo todas estas cosas, uno es feliz. Y uno, fíjese, uno sabe que todavía no ha llegado a la perfección, pero uno está esperando como estuvieron esperando los 120. Ellos tenían toda la orden del Señor de todo lo que iban a hacer, pero ellos estuvieron esperando en el aposento alto hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Así también nosotros estamos en el aposento alto esperando a ser llenos del Espíritu Santo. Estamos en el aposento alto, ¿en cuál? En la piedra angular. No estamos metidos en la edad de la Odisea, que es la séptima edad, sino en la piedra angular, que es la número 8. Y ahí estamos esperando en el Señor
para ser llenos de la plenitud de Dios. Ahora, ¿cómo es que usted espera? Ellos esperaron en el aposento alto de la manera que dice el profeta que esperaron. Ellos esperaron allí en el aposento alto, como yo les leí en estos días. Yo les leí cómo fue que ellos estaban esperando en el aposento alto. Se lo voy a buscar por aquí para que usted vea lo que el profeta dice acerca del aposento alto y qué era lo que ellos hacían allí en el aposento en esos días que estuvieron ellos en espera de lo que Dios les había prometido. Ellos, ¿cuántos recuerdan lo que yo les leí aquí el viernes? El profeta dice que ellos estaban allí, aquí lo tengo, haciendo algo. Yo he tratado, página 4 del mensaje titulado Poniéndonos al lado de Jesús o con Jesús. Dice, yo he tratado de encontrar y he estado estudiando. Yo lo he hecho, yo lo he dicho antes a la congregación. He estado estudiando a la iglesia primitiva y he observado en aquellos hombres ungidos y he encontrado en que aquellos hombres ungidos prepararon la casa del Señor y el orden de adoración al Señor en la casa. ¿Qué ellos estaban haciendo? ¿Y qué ellos hicieron? Prepararon todo, el orden de adoración y prepararon la casa del Señor. Y me causó gran impresión. Yo prediqué hace algún tiempo aquí acerca del tema Joel, capítulo 2. Yo restauraré, dice el Señor, todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y comencé a estudiar eso, acerca de lo que estos hombres hicieron y la forma en que cuidaban de la iglesia a la cual Dios les había enviado y donde les había puesto como videntes. Ahora comenzaremos con la iglesia y traeremos por algunos minutos lo que ellos hicieron y entonces yo podré mostrarles la visión que yo tengo para el futuro. Oiga, de esto que le estamos hablando aquí, la visión que él tenía para el futuro, todas estas cosas que nosotros estamos hablando. Ahora mire, la visión que yo tengo para el futuro. La iglesia comenzó en Pentecostés y allí el Espíritu Santo cayó sobre aquellos 12 que Jesús había escogido. Uno de ellos había caído y ellos eligieron a Matías para sustituirle y el Espíritu Santo esperó. Escuche eso bien. Y el Espíritu Santo esperó que todo estuviera en orden para entonces poder venir. Ellos tenían que escoger uno para llevar el obispado dejado por Judas, que había caído por su transgresión, para que se cumpliese la Escritura. Y yo creo que todas estas cosas tienen un tiempo de espera, pero es un tiempo de espera para que la Escritura sea cumplida, que todo esté correctamente en orden. Ese tiempo de espera en el aposento alto, ¿para qué era? Para que pusieran todo en orden, conforme a la palabra y conforme a la dispensación que había comenzado y conforme al orden de adoración que tenían que llevar a cabo. Entonces todo eso toma tiempo y ese tiempo de espera es para que todo sea puesto en la forma correcta. Si podemos poner todas las cosas en la forma correcta en un mes, entonces lo que tarda la plenitud de Dios en venir, ¿cuánto es? Un mes. Porque después que todo esté bien en orden, viene el Espíritu Santo. Algunas veces nos impacientamos como los niños. La excitación nos hace adelantarnos. Y eso tan solo atrasa la obra. Y tenemos que esperar entonces hasta que la obra llegue a su tiempo de cumplimiento. ¿Lo ves? Debemos solamente movernos reverentemente, tener el propósito en el corazón de estar disponibles por si Dios nos quiere usar en esto o en lo otro.
pero esperar hasta que Él abra la brecha, o sea, hasta que Él abra la puerta, porque Él tiene que ir al frente nuestro. El tiempo que se ha tardado desde que el profeta partió hasta hoy, todo este tiempo que se ha estado tardando, y hemos estado esperando la plenitud, hemos estado esperando el revestimiento, pero todo este tiempo que se ha estado tardando no es por causa de Él. Muchas veces decimos, yo estoy esperando lo que Él prometió, y sí que estamos esperando lo que Él prometió, así como los discípulos estaban esperando que viniera el Espíritu Santo. Así también nosotros estamos esperando que venga la plenitud del Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora, nosotros estamos esperando que Él llegue, que Él venga y se manifieste en nuestras vidas. Pero ¿sabe usted una cosa? Él está esperando por nosotros que tengamos todo en orden para Él poder venir. Así es que el tiempo de espera y este tiempo que llevamos esperando no es por causa de Él, es por causa de nosotros que no estamos listos todavía, que no hemos madurado. Es que no hemos tenido todas las cosas en el orden que corresponde tenerlas. He pronunciado el nombre por 3 veces, luego al ratito las hojas secas y los pedazos de palo secos que estaban allí comenzaron a ponerse fluorescentes. Luego todos empezamos a ver eso en la Escritura, porque cualquier cosa que pase, cualquier experiencia que usted o yo tengamos, hay que llevarla a la Escritura para ver si es de Dios o no. Entonces, yo traté de explicarle en ciertos momentos, diciéndole, cuando esto que estamos viendo sucedió en otras ocasiones, algo importante fue revelado. Cuando sucedió en los días de Moisés, en la zarza ardiendo, fue revelado el nombre de Dios a Moisés. ¿Cuál es tu nombre? Y entonces Dios le dijo su nombre. Cuando le apareció aquella luz a Saulo de Tarso, él dijo, ¿cuál es tu nombre? Le dijo, yo soy Jesús. Primera dispensación, la de la ley, la de la gracia, la segunda. Entonces, cuando todo esto ha acontecido, y todo esto lo hemos visto con nuestros ojos, después de eso, en algunas otras ocasiones llegamos a ver suceder lo mismo, sin haberlo hablado ni nada. Para mí, yo no estoy basando que el nombre nuevo sea ese porque vi aquello. No, señor. El nombre nuevo es ese porque Dios así lo prueba por su palabra. Porque no importa lo que usted vea, si no está de acuerdo a la palabra, no sirve. Luego para todos nosotros fue una cosa gloriosa cuando fue dado en público. Nadie más lo supo, y porque no pudo serle explicado en esa ocasión, entonces fue dado en público aquella noche en Ponce. Luego, yo dije, bueno, ya estamos al lado allá. Todo el mundo está contento y han visto lo que Dios ha hecho en este tiempo, han visto el nombre nuevo, pues ya, estamos al lado allá. Entonces una noche un sábado estudiando en casa para el mensaje del domingo en Ponce, estoy leyendo el mensaje titulado El lugar de adoración. Y cuando lo estoy leyendo, de momento comenzó a bajar la revelación de Dios, y seguí leyéndolo y leyéndolo y leyéndolo hasta que lo terminé. Y cuando lo terminé, dije, Señor, esto es tremendo, pero aunque nadie lo crea, yo lo creo, que hay que ahora usar el nombre nuevo de Dios para adorar a Dios en ese nombre nuevo, y que ahora ese es el único lugar y el único nombre de adoración, porque estamos en la tercera dispensación, que la luz de la tarde, que nosotros sabemos cómo se llama, es el único lugar de adoración que hay, porque estamos en otra dispensación, así como el único lugar de adoración y el único nombre era Señor Jesucristo en la segunda.
ya no más como era en la tercera. Yo dije, Señor, esto es tremendo, yo no sé cuántos podrán creer esto, pero yo lo creo. Ahora pruébamelo a través de todos los demás lugares que haya. Me llevó a través de la Biblia, a través de un sinnúmero de mensajes más. Yo dije, bueno, ya, esto yo lo creo y yo se lo predicaré a los hermanos, aunque se me vayan todos. Luego, como nosotros nos reunimos, el hermano Adalberto y yo, para hablar de las cosas profundas del Señor, yo les dije, bueno, no es el nombre nuevo nada más, hay algo más y lo otro es más delicado. Y yo no se lo voy a decir, solamente le voy a decir los mensajes donde lean y después que los hayan leído. Si han visto algo ustedes, entonces yo les explico lo que hay ahí. En ese golpe estuvimos de 2 semanas a 1 mes. Luego ellos vieron ahí que había algo muy importante y vieron que era con el nombre y la adoración. Bueno, pues esto es esto. Y ahora hay que decírselo también a la novia. Y ese fue el anuncio que el hermano le dio a ustedes de la última vigilia de Ponce, donde fue dado a conocer todo eso del nombre nuevo y de la adoración en el nombre nuevo. Y un sinnúmero de cosas más. Esto fue una partecita muy dura. Quizás muchos de ustedes pensaron, eso es muy duro, eso sí que, ahí sí que quizás no hay revelación. Cuando uno sabe lo que ha recibido y que lo que ha recibido es de Dios y no ha venido por el intelecto, eso uno sabe que es la carne y la sangre del Hijo del Hombre y que hay que comérsela y que para que el pueblo se la coma hay que predicarla. Y no importa que al principio cualquiera diga eso no puede ser, a lo último, como cuando terminamos el mensaje, yo a lo último les dije, bueno, este es así, y tarde o temprano todos estarán haciéndolo de esa manera. Unos empezarán primero, otros después, pero allá el asunto es el pastor con su congregación. Pero este es así. Bueno, al principio parecía duro, ¿verdad? Parecía como que nos iban a caer encima los de la segunda dispensación. Pero lo que nos ha caído encima es una gran bendición de parte del Señor. Y cuando parecía como que no iba a funcionar, ya sin saberlo muchas personas lo habían usado y había funcionado. Ve usted, Dios vindica, pero lo que vindica es su palabra. Y cuando una persona sabe que lo que ha recibido es revelado por Dios y es la palabra, está ordenado y obligado por Dios a decirla, y Dios se parará para vindicar eso que ha sido dicho. Pero si no es la palabra y lo que dice es lo que él se imagina, o es su propio entendimiento, su razonamiento, no importa lo que diga, Dios no lo respaldará ni lo vindicará. Porque Dios no vindica a hombres, Dios lo que vindica es su palabra cuando está hablada por alguien. Por lo tanto, todas estas cosas parecían duras al principio. Y habrán otras cosas más que parecerán duras. Pero la novia se va porque se va de aquí de la tierra. Aunque sean 2 o 3, y van a ser 2 o 3, ¿sabes? Van a ser poquitos. Porque van a haber muchas cosas más adelante en que con los sentidos parecerá que es otra cosa. Pero solamente por la revelación de lo alto se sabrá realmente lo que es. Dios ha comenzado a revelar su palabra. Esto no son ideas humanas. Todas las ideas humanas nuestras y de todo el mundo son contrarias a esto, ¿verdad? Así es que todas las conclusiones humanas que se llegaron fue que no era así. Y que esto no es la verdad. Pero sin embargo, es la verdad, porque Dios dice que es la verdad. No van a ser muchos. Él dice, de ese grupo pequeño, ¿cuántos estarán listos? De ese grupo pequeño, tras de ser pequeño, ¿cuántos estarán listos para esa hora?
Así es que tras de ser el grupo pequeño, mire, el profeta, cuando hablando con Billy Paul, le dijo, mira, todo es perfecto, menos una cosa, hay algo errado. Y es que hay muchos siguiendo este mensaje. Bueno, los escogidos llegarán y no tropezarán en nada. Mire, yo creo que uno de los lugares, porque después de la revelación de los sellos, el profeta dice, después de la revelación de los sellos, yo conceptúo el mensaje más importante, después de los sellos, el mensaje más importante, ¿cuál usted se imagina? El profeta dice que es la señal. Y a la señal va unida el mensaje de desesperación, porque es la continuación, porque él empezó por la mañana, predicó la señal y dijo por la noche continuó con otro mensaje, con el mensaje, y le tituló desesperación. Ahí, por ser ese el segundo mensaje después de los sellos, más importante de todos, ahí, por el intelecto, todo el mundo va a enredarse. Como en los sellos, todo el mundo, no estaba enredado todo el mundo. Por el intelecto, todo el mundo se enreda, todo. Porque la palabra de Dios no viene ni por el intelecto, ni es dada a conocer por el intelecto, ni al intelecto. Ese mensajito es un mensaje muy importante para la novia. Y si en la redondez de la tierra todos los ministros de la novia no lo predican de la manera que es, no produce aquello para lo cual fue predicado por el profeta. Y en vez de ser de bendición, será de atraso para la novia. Eso tiene que ser revelado como fue revelado el nombre nuevo y como fue revelado lo de la adoración al Señor en el nombre nuevo. Y también ya está revelado también. Ya la revelación de ese mensaje ya ha sido dada por el Señor. Ojalá y en la redondez de la tierra, cuando escuchen realmente la verdad sobre el mensaje, la señal y el mensaje desesperación, que los dos van juntos, bueno, la novia no va a tropezar. Pero ese mensaje, cuando sea predicado realmente como es, va a ser atacado por todos los que no lo entiendan, por todos los que tengan un concepto intelectual de lo que el profeta ha dicho, será atacado. Así como ha sido atacado el nombre nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué no atacaban primero? Porque no había una revelación total. Y estábamos toditos iguales. Pero cuando Dios ha empezado a revelar, entonces que el diablo se pone así, se pone bravo, para tratar de opacar la verdad de lo que Dios ha dicho por el profeta. El profeta dice que la revelación, aunque es dada, se necesita el elemento espiritual para poder ser entendida. Y ese elemento espiritual no es otra cosa sino la revelación de Dios para poder entender lo que ya ha sido predicado. Todo ha sido traído. Pero ahora se necesita que Dios, en su infinito amor por su novia amada, baje y use el que Él quiere usar y le revele todo lo que necesita la novia. Ahora, siempre nos equivocamos y esperamos las cosas de Dios en la manera equivocada. Todas las religiones esperaban que un Billy Graham fuera el que se levantara para revelar todos los misterios de Dios. Y mira a quien Dios usó. A un hombre de algún séptimo grado, que el inglés, que era su idioma, hasta lo hablaba un poco mal, según los americanos dicen. Por decir imperio, decía umpire, que quiere decir el que canta los juegos, ahí, ¿cómo se llama? Árbitro. Mire, de árbitro a imperio va mucho, ¿verdad? Y a través de ese fue que Dios trajo la revelación. Y el profeta dice que Dios no trata con grupos, sino con individuos. Porque en grupos siempre hay ideas diferentes. Siempre se ponen a pelear uno con el otro y entonces
pues siempre el más grande, pues es el que tiene que salir con la revelación. Entonces, de 3 mensajeros grandes que habían, Billy Graham era Robert y el hermano Branham tenía entonces que ser Billy Graham. ¿Ves? Pero Dios no obra de esa manera. Dios obra en sencillez, en simplicidad. Y hoy en día no necesitamos teólogos. Hoy en día no necesitamos gente inteligente. Eso es lo que nos tiene aquí todavía. Los muchos inteligentes, intelectuales que hay. Hoy lo que necesitamos son ignorantes, o como le llamamos, brutos. Intelectualmente hablando, brutos. A los cuales Dios tenga que revelarle lo que tengan que predicar, porque ellos no pueden inventar su mensaje. Porque no saben cómo hacerlo, porque no tienen cabeza para hacerlo. Y cuando Dios encuentre a alguien, pues empezará con alguien. Y si el profeta ha dicho que van a ser pocos, entonces hay que vigilar a Dios, ¿cómo? En simplicidad. Como único usted conocerá a Dios cuando se manifieste, cuando se revele es por la palabra. No hay otra forma para conocerlo. Es por la palabra, o si no, no es Dios. Y todo tiene que cuadrar con toda la palabra. De 500 que habían, quedaron 120. Bueno, de 7,000 o algo así que habían cuando se fue el profeta, en esta parte del mensaje de reconocer a Dios manifestado en carne, no llega ni... Bueno, Puerto Rico, los poquitos que hay, en Venezuela, 2 o 3 más. Y no sé ahora para dónde corre, para dónde esté la simiente. Y para muchos sitios no hay simiente casi. La simiente está en la América, el 99% de ella. Y yo creo que el grupo más grande de la novia está aquí. Eso es lo que yo creo. Luego yo creo que le siga Venezuela. Y los Estados Unidos el último. Ahora, veremos a Dios cuando Él se mueva, porque Él ha prometido que su novia va a conocer su palabra. Y que los secretos de Él son para su novia. Dios lo hará porque Él lo ha prometido. Pero van a ser pocos. Van a ser pocos y el consuelo nuestro es que de aquí es el grupo más grande de Puerto Rico. Hasta donde yo sé. Así es que yo creo que caben toditos, ¿verdad? Ahora, usted quiere saber, yo le voy a decirle a usted si usted es o no es. ¿Quiere saberlo? ¿Usted cree firmemente lo que Dios ha hecho, que Dios ha venido en carne humana y se ha manifestado? ¿Y usted cree el nombre nuevo que Dios ha usado en este tiempo? Pues ya empezó bien. Yo espero que ninguno tropiece en las cosas que hay por delante, porque hay muchísimas cositas más. Imagínense, cuando yo pensé que ya lo del nombre era todo, apareció otra cosa más dura, lo de adorarle a Dios en el nombre nuevo. ¿Qué fue más duro para ustedes? ¿Lo primero o lo segundo? Bueno, en el primer culto estaba lleno los bajos y arriba también. Algunos se cayeron también de la silla, las que no estaban preparadas eran las sillas de arriba y se cayeron algunos, estaban llenas de polillas. Pero con todo y eso, estaban contentos. En el segundo culto, se podía contar con los dedos. Usted sabe si estaba o no estaba. Y usted oyó el anuncio desde aquí. El mismo hermano hablándonos esa noche nos dice, y nos relacionó el caso de esa noche con el caso del aposento alto. Nos dijo, cuando vinimos la primera noche aquí, habían como 500. Y hoy, en esta noche, hay como 120. Eso es más o menos, ¿sabes? Así es que uno no puede razonar la palabra de Dios ni lo que Dios va a hacer. Y recuerde que siempre tiene que ocurrir algo. Y hasta que no se llenen los requisitos de Dios, las condiciones, lo que estamos esperando, seguiremos esperándolo. Pero cuando hay un grupo, aunque sea pequeño, que los llene, con ese Dios obra. Y si más nadie los quiere llenar, a ese se los lleva. Bueno, ¿quieren saber si es verdad?
El profeta le dijo a un hermano, consígame 10 personas y usted 11 y yo 12, que tengan la fe para el rapto, y nos vamos a aquella montaña y vamos a ver si ocurre o no ocurre el rapto. Ahí tiene. Así es que la cosa es más seria de lo que nosotros nos imaginamos. Y en la posición suya, una de las cosas que tiene que hacer es estar orando mucho al Señor por nosotros los ministros, porque la responsabilidad que hay está sobre nuestros hombros. Y si la novia lleva aquí todavía 9 años desde que se ha ido el profeta, la responsabilidad de que haya estado tanto tiempo y de lo que el 99% de las cosas que ha oído predicadas han sido intelectualmente, la culpa la tenemos nosotros. Porque es que todo el mundo quiere saber. Todo el mundo sabe. Y si todo el mundo sabe, entonces Dios no puede revelarle nada. Porque al que sabe, pues ¿qué le va a revelar Dios? Entonces tenemos que reconocer que no sabemos nada y que lo que hemos hecho ha sido todo mal hecho, haciendo paredes fuera del plano, y que tenemos que romperlas y empezar de nuevo y dejar que Dios obre. Que Dios se revele y ponga cada cosa en su lugar, como Él quiera, y aunque sean 2 o 3, pero que todo esté colocado en la forma correcta. Y cuando eso ocurra, entonces viene la plenitud, y luego de la plenitud viene la transformación, y luego nos vamos de aquí. Pero mientras tanto estaremos en el aposento alto, y esto, pues, a nosotros no nos conviene, con una cena preparada allá arriba como la que está, y el esposo esperándonos. Bueno, nosotros vamos a tener que dar cuenta al Señor como ministros por cualquier cosa que hayamos enseñado mal. Ahora, cuando la reconocemos y nos arrepentimos, pues ya eso queda borrado. Ya eso queda borrado y ya de eso no hay que dar cuenta, porque ya eso fue arreglado. Pero ¿qué de toda esa multitud, que hay cientos y cientos de ministros, en medio de los que se dicen haber aceptado el mensaje, y que aún hasta se han puesto a combatir estas cosas? Estamos en una hora muy difícil, y si no cuadramos pronto, pues va a venir lo que el profeta dijo, la apretura. Ahí no va a haber nadie que quiera hacer nada, porque a los ministros son los primeros que van a perseguir para matar. Entonces ahí nadie va a querer ser ministro. No, eso. Bueno, pero también el profeta dice que podríamos entrar sin necesidad de eso. Yo creo que Puerto Rico, la novia de Puerto Rico, podría entrar sin necesidad, porque ha empezado a entrar. Y yo creo que si ha empezado, podemos continuar entrando en todo lo que Dios quiere revelarnos para acabar de irnos de aquí. Ya pronto, en Ponce, la semana que viene, no esta, sino la semana que viene, esta semana pues, tenemos 2 predicadores invitados y se le ha dicho que nos den todo lo que tengan. Le hemos anunciado a la iglesia que vengan preparados para una vigilia completa. Si nos pueden predicar cada uno un mensaje larguito. Pero la otra semana, el viernes próximo de la otra semana, también vamos a dar una vigilia, donde hay muchas cosas ya reveladas y que son para la novia. Son cosas bien buenas para la novia, no son tan duras como la de la segunda vez. Son cosas que ya tienen que ver con el plan que Dios tiene con la novia de Puerto Rico. Y donde el profeta habla esas cosas, la apretura está más preparada de lo que usted se imagina. Así es que yo creo que hay mucho para la novia y poco tiempo que perder y poco que razonar. Lo que es así dice el Señor, es así dice el Señor. Ahí no hay ni razonamiento ni nada. Y el único que vindica y confirma lo que es la verdad es la palabra de Dios. Así es que estamos en una hora muy delicada, muy tremenda, y que yo creo que la novia está preparada, deseosa de oír todo lo que tiene que oír para poder recibir todo
lo que Dios nos ha prometido. Lo vamos a recibir. Lo vamos a recibir porque el Señor ha prometido que lo vamos a recibir. Ya deberíamos habernos ido hace años, pero si no hemos estado preparados, pues no nos hemos ido. Pero el Señor ha comenzado a preparar a su novia y cuando estemos allá arriba sabremos cuántos éramos. Cuando estemos allá arriba vamos a saber cuántos éramos. O si no, quizás acá mismo. Yo creo que vamos a saber acá mismo cuántos éramos. Porque en el aposento alto supieron cuántos eran y pusieron el número ahí. ¿Qué le parece? Así es que yo creo que la cosa es más importante y más seria de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y es más urgente de lo que nos podemos imaginar. El cordero en aquel tiempo era para comerlo, ¿a cómo? A toda velocidad, a prisa, porque era una hora urgente. Y esto es a prisa. Esto no hay tiempo para pensarlo porque se razona. El único tiempo que hay es para predicarlo y creerlo. Nada más. El que quiera razonar, que razone y allá se quede razonando. Y el profeta dice, y cuando ellos vean cumplirse en la novia lo que fue prometido que se cumpliría, entonces vendrán a buscar el aceite. ¿Ve lo que se queda razonando? Que son las fatuas. Así es que estamos en el tiempo en que la segunda gavilla ha sido mecida, Dios manifestado en carne, y ahora estamos esperando la segunda parte, que es la misma gavilla ser mecida nuevamente sobre nosotros, que es la plenitud del Espíritu viniendo a nosotros. Eso es lo que esperamos. Así es que en esta noche, pues, hasta aquí mis largas palabras, pero es que ese tema se quedó nada más que a mitad o a menos de mitad. Es que yo tengo el problema siempre que vengo aquí, es que cuando vengo, pues, traigo muchos libros ahí y no me gusta irme sin dejarle todo lo que Dios me ha dado para ustedes. Hay muchas ocasiones que el hermano me invita para que les predique y yo le digo no. ¿Por qué? Porque si Dios no me ha dado nada para ustedes, no vengo a pararme aquí a perder el tiempo con ustedes. Pero si Dios me ha dado algo y es que la novia lo necesita para cuadrarle en toda la palabra y acabarnos de ir, pues hay que darlo. Esto se quedó a mitad nada más. Así es que si se quedó a mitad, pues algún día pues vamos a tener que darle una vigilia para seguir o esa línea o este tema. Y si hermano Adalberto con sus congregaciones quieren ir a Ponce, la otra semana, no este viernes ellos van, pero ellos van a llevarnos, nos van a predicar, pero el otro viernes pues, vamos a tener allí una vigilia y vamos a dar muchas cositas que ya están reveladas para la novia. Por lo tanto, eso pues lo dejo en las manos de vuestro pastor para que ellos pues sean los pastores pues sean los que se encarguen de eso. Así es que sabiendo que tenemos también cultos especiales para Navidades, yo creo que antes de que llegue ese tiempo, antes de eso ya nosotros deberíamos saber muchas cositas y no dejarlo para ese tiempo y darlo a conocer allá. Más bien cuando ellos vengan ya nosotros debemos estar bien adelantados en todas esas cosas. Así es que Dios nos bendiga en esta noche, Dios nos guarde y que sea de bendición para ustedes lo que han oído.